Esta es la increíble historia de las especias o los condimentos. Estas logran realizar tentadoras gastronomías. Para los orientales, este es el alma de la comida y esta es la historia de las especias. Desde tiempos inmemorables, las especias han sido catalizadores de aventuras en la historia humana. Desde Cristóbal Colón hasta Vasco da Gama, este era el motor que impulsaba el Imperio Británico y sus comerciantes hicieron de Londres el mayor mercado de especias del mundo. Durante más de 2 siglos, las especias estimulan nuestros sentidos e incluso nuestra vista con sus vibrantes colores, nuestro olfato con sus fragantes olores y nuestro gusto con sus sabores tan característicos. Entre las especias más aromáticas del mundo se encuentran la pimienta, el clavo, la canela, la nuez moscada y el anís. Las especias se extraen de parte de las plantas que encierran más sabor, como la corteza, el tallo, el capullo y sus hojas. Suelen utilizarse generalmente en polvo, pero en muchos casos se utiliza la planta entera. Originalmente las especias eran originarias de determinadas regiones o países, pero después de ser descubiertas y distribuidas a través del comercio de especias, hoy en día se cultivan prácticamente en todo el mundo. Por orden ascendente, las 10 naciones productoras de especias son Sri Lanka, Etiopía, Colombia, Nepal, Irán, Pakistán, China, Turquía, Bangladesh y la India, que produce 3/4 partes de todas las especias del mundo. La palabra especia viene de un antiguo vocablo que quiere decir especial, ya que en la antigüedad muchos creían que las especias venían del paraíso. La especia más cara de la historia es el azafrán. Esta fue descubierta hace 3500 años. Se cree que su origen radica en Grecia y es una de las pocas especies originarias de Europa. Pero, ¿por qué es tan cara? Esto tiene que ver con la forma de recolectarlo. En los reinos de Sumeria y Arcadia, en Mesopotamia, 3000 años antes de Cristo, se han encontrado trazos de especias. Y también en Egipto, los faraones organizaban expediciones para buscar especias. Ya entonces se comerciaba con especias, aunque no se sabe con cuál de ellas. El comercio de especias, tal y como lo conocemos, se remonta a los años 327 a.C. La cocina de la India siempre se ha caracterizado por tener generosas especias, o masala, como se conoce en el idioma hindi, aunque cada especia aporta su propio aroma inconfundible. Pero cuando combinamos diferentes especias, los resultados definitivamente son suculentos, desde el té hasta el curry. Todo lo que hay en el medio, la abundancia de especias autóctonas, como la canela, la cúrcuma y la pimienta negra, hicieron de la India un importante centro comercial, ya que la India fue partida de numerosos puntos para Occidente, y durante muchos siglos, Nueva Delhi, la capital de la India, fue el corazón. Como se sabe, las especias son las reinas absolutas del plato. La planta de la pimienta negra, en su estado natural, es una inmensa enredadera que trepa por diferentes árboles. Cuando crece, produce unas pequeñas semillas que parecen frutas verdes. Estas se recolectan, se cocinan brevemente y luego se dejan secar. Al ponerse negras, ya tenemos los granos. Y de hecho, la pimienta blanca viene de esta misma planta, pero se le retira el fruto exterior y solamente se conserva la semilla blanca. Esta se muele y así es como estas se obtienen. En un momento dado, la pimienta negra fue el oro negro e incluso se usaba como moneda de cambio. Esto para que tengas una idea de lo tan codiciada que era. El cardamón. Esta se trata de un espécimen pequeño, pero en su estado natural sería de gran tamaño. Dentro de la planta empiezan a aparecer unas flores pequeñas muy hermosas y dentro de estas pequeñas vainas están sus semillas. Pero lo que se utiliza es la vaina del cardamón. El cardamomo es la tercera especia más cara, solo después del azafrán y la vainilla. El cardamomo es tan caro porque no hay máquina para cosechar las vainas y estas se tienen que recolectar a mano. Y una de las especias más importantes de Indonesia es el árbol de la nuez moscada. Estas pueden llegar a medir 25 metros de alto y esta tiene que ser un ejemplar hembra para obtener los frutos. La nuez moscada es del tamaño de un albaricoque y de la nuez moscada se llegan a obtener 2 especias. Una es una semilla dura que hay en su interior y que se raya encima de la comida, pero es la nuez moscada con la que estamos más familiarizados, que en realidad es lo que rodea la semilla. Y por lo general, esta planta tarda unos 9 años en florecer, así que se tiene que esperar mucho tiempo, pero sin duda vale la pena, porque esta es una especia deliciosa. Otra de las especias favoritas del mundo antiguo y de la actualidad es la canela. La canela es originaria de Sri Lanka. Lo genial del cultivo de la canela es que es sostenible. Los árboles se cultivan en grupos y solo se cosechan los árboles maduros. Estas tardan 1 año y medio en volver a crecer y una vez cosechados los árboles, estas se ponen en remojo y se procede a extraer su corteza, y este proceso sigue igual por más de un siglo, ya que todavía se hace sobre el terreno y a mano, y después de retirar la corteza se le da forma de barquillos, dejándolo secar durante 14 días para que pueda estar listo para su uso. Las especias era la mercancía número 1 en Oriente Medio y cada región creó sus propias mezclas. Durante siglos, las caravanas cargadas de especias de exóticas riquezas de India y el Extremo Oriente partían desde aquí. Las especias es un rasgo destacado con más de 500 años de historia. Durante muchos siglos, los comerciantes árabes controlaban el gran comercio
comercio de las especias. Pero esto cambiaría, ya que los romanos también comercializaron con las especias, ya que los romanos eran navegadores, comerciantes y grandes consumidores. Fue entonces cuando se extendió por toda Europa la afición a las especias. Durante todo el Imperio Romano, a lo largo de los 4 primeros siglos de nuestra era, cada año zarpaban 200 barcos romanos, desde el Mar Rojo hasta la costa oeste de la India. Los romanos exportaban monedas de plata para poder pagar sus importaciones de especias. Y no solamente importaban especias de la India, sino también de zonas más remotas, como la canela de Sri Lanka, de la península de Malaca, al este de Indonesia. Pero el control del comercio de especias lo perdieron a mano de los árabes, y estos continuaron comercializando en el continente asiático a través de sus rutas terrestres. Para poder controlar sus especias, mantuvieron en secreto a sus proveedores e hicieron correr rumores sobre los peligros que corrían para aprovisionarse de su valioso cargamento. Durante casi 500 años, los árabes controlaron el comercio de especias. A comienzos del siglo XIV, una libra de nuez moscada costaba 7 bueyes cebados y era una mercancía aún más valioso que el oro. Pero a medida que mejoraban las técnicas de navegación, los europeos empezaron a buscar especias por su cuenta. Marco Polo fue uno de los europeos en explorar Oriente, y a raíz de sus viajes a China, tomando en cuenta que en aquellos años las especias eran igual de valioso que el oro. Pero en ese tiempo, los españoles y los portugueses encontraron que los precios de las especias eran tan elevados que empezaron a buscar otras rutas hacia los países productores. Los portugueses también comercializaban especias con África en el siglo XVI. La especia de cardamomo incluso valía más que la plata. La canela era muy medicinal. El clavo era el oro de Zanzíbar, originario de la isla Mauricio. La isla de Zanzíbar se hizo famosa por su clavo e incluso se la llegó a denominar como la isla del clavo. A comienzos del siglo XVI, de la mano de los portugueses, las especias comenzaron a comercializarse hacia todo el horizonte, ya que en esos años, en Zanzíbar, todo giraba alrededor de las especias. Con el desarrollo de la cultura europea, a finales de la Edad Media, el consumo de especias se incrementó, cuando parecía que el mercado ya estaba copado por los árabes y portugueses. Pero estaba por salir un nuevo jugador, ya que se descubrió América, y con ello, toda una nueva gama de especias y sabores. Durante los siguientes 250 años, los españoles crearían y controlarían una nueva ruta global de las especias, que se extendería por 3 continentes, desde Filipinas, México y en España, Europa. Sin duda alguna, uno de los mejores especias descubiertos es el chile. Esta planta se cultivó por primera vez en México hace 7000 años, hasta que Cristóbal Colón descubrió América en el siglo XV. En la actualidad, se cultiva en todo el mundo y se utiliza en su forma original y también en polvo. Sin duda alguna, la comida mexicana no sería lo mismo sin el chile. Hay más de 300 variedades y muchas más variantes secas. El chile poblano es una de las bases de la comida mexicana y crece durante todo el año. Y por lo general, cuanto más pequeño es el chile, más picante es su sabor. Otra especie de América, descubierta por los españoles, fue la vainilla. Esta es otra planta autopolinizante y se produce hasta 100 gramos al año. México es la cuna de la vainilla. La vainilla es la segunda especie más cara de todo el mundo, después del azafrán. La vainilla tiene un gran aroma, la cual definitivamente hace vibrar tu paladar. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón atracó en la isla caribeña de Jamaica, donde descubrió la pimienta de Jamaica, que causó una gran sensación a su llegada a Europa. En inglés, la pimienta de Jamaica se conoce como allspice, toda especia, porque estas bayas encierran todo el aroma y el sabor del clavo, la canela, la nuez moscada y la pimienta, todo en uno. La pimienta era la especia más codiciada. Cristóbal Colón intentó hacer pasar la pimienta de Jamaica por una variedad de pimienta, pero esto no resultó. En la actualidad, la pimienta de Jamaica sigue siendo uno de los ingredientes más importantes de la cocina caribeña. La competencia más importante en torno a las especias fueron las que enfrentaron a los ingleses y a los holandeses. Pero después de ello, muchos países encontraron lugares donde poder cultivar sus especias favoritas. Los franceses cultivaban vainilla en las islas de Tahití, mientras los árabes cultivaban clavo, pimienta, cúrcuma y nuez moscada en Zanzíbar. El mundo de las especies se ha globalizado hasta tal punto que hoy en día el comino de Oriente Medio se asocia a menudo con México, mientras que los chiles de México se utilizan más en lugares como India, y el jengibre de la India se utiliza en la comida caribeña, y los platos de la India están presentes en lugares de África, mientras que la canela de Sri Lanka es popular en Indonesia. En torno al año 400 a.C., el médico griego Hipócrates enumeró más de 400 medicamentos hechos con especias y hierbas, la mitad de las cuales seguimos utilizando hoy en día. En la actualidad, los imperios coloniales se han esfumado, las especias son muy baratas y aparecen nuevos distribuidores en todas partes. La historia de las especias es una historia de aventuras, exploraciones, conquistas y feroces rivalidades navales. Las especias han sido la mercancía número 1, la más influyente en la historia del mundo, en especial a la hora de comer. Y es que en realidad todo es más sabroso con algunas pocas especias. Ya sabes que para más videos como este, síguenos y dale me gusta a nuestra página.